Bienvenida a Carácter de Mamá, un espacio donde compartiremos estrategias de afrontamiento para fortalecer tu carácter como madre de una persona con necesidades especiales y conseguir la paz y tranquilidad que necesitas para mantener el control de tu vida. Soy Cris Tirado, madre de 2 niños diagnosticados con autismo y educadora en el hogar. ¿Cómo lo hago? ¿Cuáles son mis estrategias y mis secretos para educar a mis hijos en casa sin volverme loca en el intento? Quédate por aquí y te compartiré todo lo que he aprendido desde mi experiencia como madre y mis conocimientos previos como psicóloga y terapeuta familiar. Hoy es 28 de mayo de 2025. Estas últimas semanas estuvimos haciendo trámites y luego mis hijos y yo caímos con un fuerte resfriado. Necesitábamos un tiempo para recuperarnos y volver a nuestras actividades. Sumado al malestar físico, también estaba la irritabilidad por estar enfermos y más cuando les costaba poner en palabras cómo se sentían. Qué difícil cuando te enfermas y además tienes que cuidar a tu hijo o hija con necesidades especiales que también se enfermó. El cansancio a veces nos supera. Es mejor pensar que somos como las águilas que se refugian en lo alto de la montaña para renovar sus fuerzas y volver a volar, y así poder seguir ayudando a nuestros hijos. Y ahí está la preocupación de una madre que tiene hijos con necesidades especiales, pensando en qué comerán hoy y qué vestirán mañana. ¿Qué pasará con mis hijos cuando yo ya no esté para cuidarlos? Como madres tenemos muchas interrogantes, pero atravesaremos cada una de ellas viviendo una etapa a la vez. Anteriormente hablamos del tiempo de espera y la gestación de Ana. Hoy vamos a hablar de María, la madre de Jesús, que a diferencia de Ana tenía planes de tener hijos a largo plazo, porque estaba comprometida para casarse con José, pero Dios la eligió para ser la madre de nuestro Salvador. Qué gran responsabilidad, ¿cierto? Los 4 evangelios nos hablan de la vida, la muerte y resurrección de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros y su mensaje de salvación. Pero solo Lucas nos habla un poco más sobre la madre de Jesús y el vínculo entre ellos durante la niñez de Jesús, en Lucas capítulo 1 y 2. Primero recordemos que Lucas era un médico y compañero de Pablo, aunque no conoció personalmente a Jesús, sino que se basó en relatos de testigos y estudió para escribir sobre el Evangelio de Jesús. En Lucas capítulo 1, versículos del 26 al 38, nos narra sobre el anunciamiento del nacimiento de Jesús. Cuando el ángel Gabriel se acercó a María, la sorprendió con sus palabras: «Salve, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella tuvo miedo y el ángel le explicó que Dios le ha concedido su favor y que ella dará a luz a Jesús por obra del Espíritu Santo. Finalmente, ella se sometió a la voluntad de Dios, diciendo: «Aquí está la sierva del Señor, que Él haga conmigo como me has dicho». Quizá tú no tenías planeado tener hijos aún, o quizás ya tenías hijos y luego llegó tu hijo o hija con necesidades especiales sin planearlo. Podrías decir que no estabas preparada para afrontar semejante desafío. María tampoco se sentía preparada para una responsabilidad tan grande como dar a luz al Hijo de Dios, pero comprendiendo el poder de Dios, se dejó guiar por Él. A lo largo de estos capítulos veremos cómo Dios la fortaleció y la preparó para asumir su rol como la madre de nuestro Salvador. En el capítulo 2 del libro de Lucas nos narra el precioso momento del nacimiento de Jesús, cómo Dios obró aún en medio de las dificultades, cuando María, estando embarazada, tuvo que viajar con su esposo José a la ciudad de Belén por motivo del censo. Aquí tenemos mucho para hablar sobre la maravillosa historia acerca del nacimiento de Jesús, pero solo vamos a mencionar algunos puntos respecto al sentir de María como madre. En el versículo 6 y 7 dice: «Y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada». ¿Te imaginas? ¿Cuántas cosas pasarían por la mente de María en el momento del parto? Que si el lugar cumplía con las medidas higiénicas o si sus familiares podrían llegar a visitarlos a donde ellos estaban. Solo me imagino que estaba asustada, como madre primeriza.
pero Dios proveyó todo para ese momento. Y luego, cuando envolvió a su hijo en pañales y lo acostó en el pesebre, me imagino lo cansada que estaba. Y José también, que estuvo acompañándola todo el tiempo, trayendo los paños y el agua, acomodando la paja para que ella estuviera cómoda. Y no había lugar en el mesón, es decir, el hospedaje, pero nos dice la historia, no había lugar para ellos en aquel lugar. Pero esta situación no era importante para ellos, porque su confianza estaba puesta en Dios, y gracias a Él su familia estaba bien y a salvo. Luego, Lucas nos cuenta que llegaron los pastores a conocer al niño Jesús, y también los ángeles alababan en el cielo. Los otros evangelistas también hablan de la visita de los Reyes Magos. El punto aquí es que habían muchas personas interesadas en conocer al niño Jesús. Llegamos al versículo 19. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. En otras versiones dice que María las atesoraba en su corazón y las tenía muy presentes. Por un lado, me imagino el consuelo que sintió con la visita de los pastores y los Reyes Magos, porque ella no tenía más familia cerca. Y por el otro lado, me imagino el impacto que tuvo en su vida cada palabra y cada hecho relacionado con el nacimiento de su hijo y todo lo que se avecinaba para su futuro. Habrá pensado, ¿seré una buena madre? ¿Estaré a la altura de la situación? Lo que sabemos es que María oraba mucho y se consideraba una sierva de Dios, era humilde y se sometía a la voluntad de Dios. Creo que tenía las cualidades básicas y necesarias para ser la madre de Jesús. María y José cumplieron con lo establecido por la ley de Moisés, presentando a Jesús en el templo a los 8 días de nacido para su circuncisión. También el texto nos menciona que José y María debían purificarse y ofrecer su sacrificio conforme a lo establecido por la ley. En el versículo 24 dice, también ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Esto evidencia la falta de recursos económicos de José y María, ya que no podían ofrecer un cordero para el sacrificio. Los primeros años de Jesús, económicamente hablando, no fueron los mejores, pero espiritualmente generaba un impacto en la vida de todas las personas que lo conocían, empezando por sus padres, que se sorprendían por todas las cosas que las otras personas decían sobre Jesús. Por ejemplo, Simeón, quien llegó al templo justo en el momento que Jesús había llegado con sus padres. Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. En Lucas, capítulo 2, versículos del 29 al 32 dice, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Así era el sentir de las personas devotas a Dios, que guardaban una esperanza en su corazón. Y es la misma oración que repito después de haber adorado a mi Señor y conocer a Jesús. Te pido que recuerdes esta oración de Simeón, que traerá paz para tu vida como hija de Dios. Ahora, en Lucas capítulo 2, versículos 34 y 35 dice, Simeón les dio su bendición y dijo a María, la madre de Jesús, Este niño está destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel y a crear mucha oposición, a fin de que se manifiesten las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, una espada te atravesará el alma. ¡Wow! ¿Qué opinas de estas palabras? Como que hacen temblar el cuerpo y quizá te lleven a pensar, ¿hasta cuándo, Señor, será el dolor de una madre? ¿Crees que hubiera sido mejor que Simeón no le dijera eso a María? Yo creo que ella ya imaginaba algo de lo que implicaba ser la madre de Jesús. Para empezar, ella y su esposo no tenían grandes riquezas y sin embargo habían sido elegidos para ser los padres de Jesús. Ella comprendía el contexto político y social de aquella época. Ella no sabía cómo Dios iba a obrar, pero entendía que ella debía estar preparada y preparar a su hijo para mantenerse firme en obediencia a Dios más allá de todos los problemas que vinieran. Y seguimos en Lucas capítulo 2, versículos 39 y 40. Después de haber cumplido con todo lo que exigía la ley del Señor, José y María regresaron a Galilea, a su propio pueblo de Nazaret.
El niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Hasta aquí nos da a entender que todo está en paz. Un hermoso tiempo de preparación durante la niñez de Jesús para fortalecerse en la palabra de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto tiempo dedicas a enseñar la palabra de Dios a tu hijo o hija con necesidades especiales? El propósito no es juzgarte ni buscar excusas, sino que comprendamos la importancia que tiene dar una formación bíblica a nuestros hijos y cómo Dios puede fortalecer su carácter más allá de sus propias dificultades o limitaciones. Te voy a contar una anécdota que ocurrió en este año con mi hijo mayor. Como ya te había mencionado, él tiene el diagnóstico de autismo, entre moderado y severo, o lo que es considerado como TEA no verbal, ya que él no responde con palabras cuando alguien le habla o le hacen alguna pregunta, y cuando se irrita empieza a gritar e intenta golpearse, lo que denominamos una crisis. Bueno, el punto es que nosotros llegamos a Brasil en este año y visitamos una nueva iglesia en Sao Paulo. Intenté llevar a mi hijo, como cada vez que visitamos una iglesia, para participar de la escuela dominical para niños. Cuando toqué la puerta, la maestra lo recibió. Apenas y le dije en portugués que mi hijo tiene autismo. Él ingresó y ella cerró la puerta. Yo me quedé afuera preocupada. La maestra no me había hecho ninguna pregunta de qué hacer para calmarlo cuando esté alterado. Traté de relajarme y participar en la reunión para adultos, pero seguía pensando en mi hijo que dice pocas palabras y solo en español, y generalmente son palabras para pedir comida. Y en algún momento empezaría a gritar y yo no estaba cerca para auxiliarlo. ¿Cuántas veces te has sentido así? A mí me pasó muchas veces, como cuando intenté confiar en los profesionales del CEBE, es decir, el Centro de Educación Básica Especial en Perú, donde mi hijo había estado a los 4 y 5 años, pero luego lo retiré por problemas de adaptación. Y una pregunta constante seguía dando vueltas en mi cabeza. ¿Dónde más se adaptaría mi hijo si no era en aquel lugar especializado? Y bueno, terminó la clase de la escuela dominical. Fui a buscar a mi hijo en el aula y no lo encontré. Y la maestra que lo recibió tampoco estaba. Entré en desesperación, pensando que en cualquier momento mi hijo empezaría a angustiarse y yo no estaba allí con él. Lo busqué por todos lados en un edificio de 4 pisos y gente caminando por todos lados. Cuando me encuentro con la maestra, mi hijo no estaba con ella. Me explicó que todo estaba bien, que mi hijo estaba tranquilo y que ya estaba con su papá. Cuando vi a mi hijo, lo abracé y empecé a llorar por la angustia y la preocupación que había tenido y todas las lágrimas que había contenido tenían que salir. Mi hijo estaba sonriendo y al ver mis lágrimas empezó a besar mis mejillas. Esas lágrimas se convirtieron en alegría. Nadie más a mi alrededor comprendía lo que me estaba pasando. Solo me veían llorar, pero no sabían que mis lágrimas eran de dicha y regocijo. Dios me había dado paz y consuelo. Después de tantos años en los que habíamos visitado diferentes iglesias y era muy difícil poder quedarme dentro de una reunión de adultos, siempre tenía que estar acompañando a mis hijos dentro de la escuela dominical, en especial a mi hijo mayor. No podía dejarlo a cargo de una maestra porque muchas veces quizás ella no estaba capacitada o yo no tenía la confianza para dejarlo o él no se sentía en la confianza para quedarse. Era la primera vez que él entraba a una clase solo, sin la compañía de su mamá o de algún otro familiar. Y después de tantos años, mi hijo podía estar tranquilo en la casa de Dios y compartir con otras personas. Dios hizo un milagro en nuestras vidas y le doy gracias por eso. Él me enseñó a confiar y soltar, como lo hizo también con María. Lucas capítulo 2 continúa contándonos parte de la niñez de Jesús y el momento cuando cumplió los 12 años en que viajó con sus padres a Jerusalén para la fiesta de Pascua. En la cultura judía, cumplir 12 años para los varones significaba la transición a la edad adulta e implica asumir la responsabilidad de sus actos y cumplir con los mandamientos y leyes religiosas. ¿Qué sucedió en este lugar? En la Biblia nos dice que llegaron en una caravana, José, María y Jesús, y cuando terminó la fiesta emprendieron su viaje de regreso en la misma caravana. Pero
José y María pensaron que Jesús estaba con otras personas del grupo porque habían demasiadas personas. Pasaron varias horas, lo que equivale a un día de camino, para darse cuenta que Jesús no estaba allí y regresaron a buscarlo en Jerusalén. Por la anécdota que te acabo de contar, me imagino la angustia que habrá sentido María al no encontrar a su hijo. Claro que Jesús tenía todas las habilidades comunicativas desarrolladas, no tendría las mismas dificultades que mi hijo o que el tuyo. Pero aún así, hijo es hijo, y toda madre se preocupa en alguna medida. Luego de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciendo preguntas. Me imagino la sorpresa de María. Luego de tanta angustia, encontrar a su hijo bien tranquilo conversando con otros. Cualquier madre estaría enojada y pensaría, ¿por qué mi hijo no me avisó o no me pidió permiso para quedarse más tiempo a charlar? ¿Y cuál fue la respuesta de María? Lucas capítulo 2, versículo 48 al 49 dice: Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. Él respondió: ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar ocupado en los asuntos de mi padre? Por un lado, escuchamos a María expresando sus sentimientos de angustia y preocupación como madre. Y por el otro, la respuesta de Jesús nos da a entender que no necesitamos preocuparnos tanto cuando el Hijo está involucrado en el servicio a Dios. A mí me lleva a pensar hasta qué medida puedo preocuparme o angustiarme por algo y luego soltarlo, soltar y confiar en Dios, sobre todo cuando se trata de la vida de mis hijos. Dios es soberano y tiene el control de todo. Y como hablamos en el episodio anterior de la historia de Ana, nuestros hijos le pertenecen a Dios y nosotros estamos aquí para cuidar de ellos durante el tiempo que Dios lo permita. No somos eternas. Y necesitamos aprender a confiar en otras personas que Dios pone en el camino, como la profesora de la escuela dominical, para cuidar de nuestros hijos. No somos autosuficientes, necesitamos ayuda de otras personas para cuidar a nuestros hijos con necesidades especiales, ya que no es fácil. Y Dios quiere ayudarnos a aligerar nuestra carga. Solo aprende a soltar y confiar. Le pido a Dios que ponga personas idóneas que te ayuden en el cuidado y la formación de tu hijo o hija con necesidades especiales, para la integración de ambos como parte del reino de Dios y también para tu propio descanso. Soy Cris Tirado en el podcast Carácter de Mamá. Si te ha gustado, suscríbete aquí y comparte. Que Dios te cuide, que te bendiga, que te dé fuerzas y que te dé mucha paz.